Buenas noches. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Vamos a empezar o dar inicio a la clase del día de hoy, la segunda clase del curso Literatura y Sociedad en Contextos Diversos. Muy buenas noches, Jennifer, Kate, Marlene, Victoria, Aurelia, Teresa, Verónica, Sandra, Cristina, Judith, Dorita, Cintia Meléndez, Yulisa, Jeremy, Dina, Valeria, Yolanda, Jenny, Geraldine Ferré. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por la puntualidad. Y vamos a dar entonces de esta manera inicio a nuestra clase del día de hoy. Como saben, la semana pasada dimos una clase introductoria, recordamos a muchos autores y muchas obras bellas que han adornado la historia de la literatura en el mundo. Entonces, esta noche, para seguir aprendiendo, vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar, al papito que permite que las cosas sucedan según su voluntad. Ha sido una semana muy bonita la que ha pasado, para algunos quizás muy tristes, pero bueno, es el proceso que tenemos que ir aprendiendo a batallar, ¿no? Porque Dios tiene cosas muy bonitas para nosotras, tiene planes hermosos para nosotros, a pesar que suceda lo contrario, ¿ya? Entonces vamos a agradecerle a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en el silencio de este día que nace y que ya va a terminar, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que reine la sanidad, la paz en vuestros hogares. Y que nos dé mucha sabiduría y paciencia para entender y aprender lo que esta noche tenemos preparado. Muy bien. Ahora sí, ¿están ahí? Muy buenas noches. No he escuchado las voces de ustedes. ¿Están ahí, chicas, chicos? Buenas noches, Muy mi buenas Buenas noches. noches, Miss. Gracias, compañera. Dorita. Buenas noches. Ay, pues estamos ahí. Gracias. Buenas noches, Miss. Hola, Aurelia. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a Bien, gracias, Miss. gracias a usted. Muy bien. Buenas noches también acá a las señoritas Yamile, Dina y Verónica, que nos han saludado a través del chat. Muy buenas noches. Vamos a empezar. Muy bien, acá yo tengo una imagen muy bonita que quiero que la observen porque recuerden que es necesario desarrollar nuestro pensamiento crítico, reflexivo y creativo en cada uno de nosotros. Por ello, esta noche vamos a interpretar esta imagen y luego vamos a responder a las preguntas que están dentro de este cuadrito. ¿Ya? Observamos un minuto, por favor, para dar nuestras opiniones. Muy bien, ya hemos observado las imágenes. Este es un grupo muy amplio. Vamos a tener muchísimas opiniones esta noche. ¿Quién podría respondernos a la primera pregunta? ¿Qué podemos interpretar de la imagen que observa? A ver, escuchamos a Sandra. Te escuchamos, Sandra. Nada. A ver, no era Sandra entonces la que vi. Filomenia, creo. Nada, a ver, vamos a abrir acá. Buenas noches, A Miss. Betty, buenas noches. Vamos a escuchar a Betty, a Sandra, Betty Sánchez y a Sandra. Y Arixa. A Filomí le estaba hablando, Miss. Filomelia. Ah, qué linda. Y tu cámara también está prendida. Muy bien, Filomelia. Luego a Betty, a Sandra y a Arixa. Ya, ahora sí empezamos, Filo. Miss, yo observo que acá las imágenes, la primera imagen es que hay
personas que están queriendo hacer sus letreros, unas infografías. Ujú. Eso observo, Miss, pero aún están Ay, en blanco. muy bien, Filomila. Esa es tu apreciación. Muy bien. Sandra, Yo acá lo que observo es que es un grupo de escuchamos gente a Sandra. que está dando su opinión. Betty, Mis buenas tardes. hola Betty. Veo que el maestro está un poco con la mano en la cabeza, al parecer un poco incómodo porque al parecer no hay normas de convivencia, todos están hablando o pensando quizás o haciendo un desorden, porque no hay un orden ahí de levantar la mano y participar, ¿no? Esa es mi apreciación, Miss. Ujú. Cristina Quispe, Buenas noches, Miss. buenas. En la imagen yo llego a ver donde que hay, podríamos decir, un docente y alumnos que están haciendo algo de desorden, se podría decir que tienen cada uno diferente pensamiento. Y en la segunda imagen puedo visualizar donde que hay orden y están en comunicación. Se ve ahí entre el docente y el alumno para que puedan llegar a una sola idea. Muy bien, a ver, muy bien. Arixa, Buenas noches, profesora. Bueno, yo observo en las imágenes, en las dos figuras, niños que están pues desorientados, están cansados, de repente está aburridos porque el maestro está haciendo una clase dirigida, ¿no? Sin pausa, sin creatividad, como para que el niño le pueda llamar la atención de lo que está diciendo, ¿no? Entonces ahí se observa niños cansados, ¿no? Ya que, como se dice, que quiere que ya esto se acabe porque ya pues todo es un desorden. muy bien. Eso sería todo. Gracias, Sandra. Arixa, Arixa, muy Miss. bien. Arixa, Sandrita también expuso. Muy bien. Entonces, miren, observen bien la imagen nuevamente. Voy a levantarlo aquí. Vamos a observar la primera imagen donde está el maestro con la mano hacia, está en la mano de la cabeza, ¿no? Preocupado, poco comprensivo, quizás respecto a sus alumnos. Esto que observamos aquí en la parte alta, ¿no? Son las ideas que todos tenemos, ¿no? Es un símbolo de ideas. Quiere decir que cada uno de ellos tiene una idea diferente. Eso es lo que ¿Puedo opinar? simboliza. Y sí, dígame, a ver, ¿quién? Yo, ¿Sandra? mi Rocío Macedo. A ver, Rocío, te escuchamos. Acá en la primera imagen, lo que yo observo es casualmente lo que usted dice, ¿no? Que están opinando, que el profesor está escuchando, se ve que hay interacción, que están participando, interactúa el alumno con el profesor, porque hay una libre opinión. Pero en el segundo dibujo, la imagen, veo que hay un signo de silencio en la pizarra, ¿no? Lo que Ujú. veo. Y el profesor habla, pero los demás no opinan, se quedan en silencio. Eso es lo que observo, Miss. Arriba interactúan y abajo con el signo del silencio, Ujú. todo el mundo en silencio, no opina nada, solo el profesor habla. Es como que si el Eh, profesor estaría hablando solo. exacto, muy bien, Gracias, muy Miss. bien. Miren, Rocío está por ahí, vamos muy bien, Rocío. Vamos a ver, quizás alguien más se anima antes que yo siga hablando y no descubran ustedes lo que quiere decir la imagen. ¿Alguien más aparte de Rocío? Muy bien, cuando ustedes sean maestros o maestras ya profesionales en el campo, y quizás muchos ya te están trabajando en aulas, nosotros damos siempre láminas a los niños, ¿no? Y los mostramos para que ellos puedan interpretar el inicio de la lámina, lo que va a suceder y cómo va a terminar esta historia. Entonces trabajamos bastante este tipo de imágenes con niños, ¿no? De acuerdo a su edad. Muy bien. Como veíamos en la primera en la parte superior, un maestro es pensativo, que escucha las opiniones de los demás, esas diversas ideas que tienen los estudiantes, ¿no? Este es un maestro donde aún pertenece a esa escuela tradicionalista, donde todos están en silencio y solamente él puede hablar y la idea que él tenga tiene que ser la misma idea para sus alumnos, ¿no?
sea, el alumno no puede tener otra opinión diversa a él, ¿no? Porque él es el que conoce, el que sabe, el que domina el tema. Entonces, nadie puede pensar diferente o distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esta imagen? ¿Qué creen que tiene que ver esta imagen con la literatura? ¿Quién nos dice alguna idea? ¿Cómo podríamos relacionar esta imagen con la literatura? Bueno, la literatura ya sabemos que es un arte, ¿no? De expresión, entonces ellos están expresando sus ideas, sus pensamientos, y a veces, como ya lo hablamos la clase pasada, eso se puede, expresar mediante las obras, ¿no? Y a la conclusión que se llega que sí, que es un arte, ¿no? Arte de expresar nuestros sentimientos. Sí. Muy bien, entonces, para expresar nuestros sentimientos, nosotros, antes de expresar algo por la boca, de decir lo que sentimos por nuestra boca, ¿qué hace? ¿Qué pasa antes que nosotros podamos hablar o comunicar algo? ¿Qué pasa antes con nosotros o dentro de nosotros? ¿Qué pasa? ¿A través del pensamiento o no? Muy bien, nuestro pensamiento, ¿verdad? Muy bien, nuestro pensamiento. A través de ideas. Claro, nuestro pensamiento se van generando ideas, Imaginación. y no imaginas cosas imaginativas y lo expresamos por nuestra boca y lo hacemos de forma oral. Y muchas veces a algunos no nos gusta hablar de forma oral y nos gusta escribir y lo hacemos de forma escrita. Entonces, cuando un maestro es cuadriculado, no recibe la opinión de los demás y solamente él habla, él habla, él habla y cree tener la verdad absoluta, el aula no piensa, o sea, no crea, no imagina, no puede desarrollar diferentes opiniones distintas a él. Esto se llama una escuela tradicionalista, una escuela donde antes, recuerdan ustedes quizás algunos, quizás no sé, de promociones que tenga, pues me imagino 35 o 36 años, ¿no? Alguna de ustedes, porque quizás ustedes son relativamente jóvenes, se trabajaba de esta manera, ¿no? Donde el maestro daba las indicaciones y tú tenías que hacer conforme él los decía. Y nadie podía hablar ni opinar, ni había trabajos en grupo. Todos nos sentábamos uno detrás de otro. E incluso nos escogían la fila A, B y C, los más que saben, los menos que saben y los que no saben nada. Entonces era muy selectivo. Entonces aprendíamos todo de memoria. Pero esta escuela de hoy, en la que se propone, la que se impulsa, es una escuela más abierta, es una escuela que desarrolla competencias. Y el desarrollo de competencias implica el conjunto de habilidades, destrezas y desempeños que el ser humano tiene que ir formándose a lo largo de la vida para poderse enfrentar, ¿no? Entonces nosotras, maestras de inicial, que vamos a enseñar a nuestros niños cuentos, fábulas, rimas, poesías, etc. de cosas, tenemos que desarrollar un pensamiento creativo en nuestros niños. Permitir que nuestros niños puedan hablar y decir lo que sienten desde sus sentimientos, ¿no? Desde una maestra que no esté, llamemos al silencio, ya me toca hablar, después hablas tú. Todo el día está con, mira la No, figurita que dice acá. rato no va a dar las indicaciones. A cada rato no se dice llamemos al silencio. No, y también la Cristinita, muy bien, y esta canción de Llamemos al Silencio ya no se canta. Según el manual de desempeño docente, ya no se canta esa canción de Llamemos al Silencio, porque no podemos hacer callar a los niños, porque decir, shh, 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 cuando te dice alguien, shh, tú te molestas, ¿no? ¿Por qué dices, shh? ¿No? Entonces ya no hay esa canción. Hay otras canciones que la maestra puede ir creando para llamar al orden, pero no al silencio con ch, ¿ya? Entonces nosotros como maestras de inicial, que vamos a desarrollar estas competencias comunicativas en nuestros niños, debemos de desarrollar diversas estrategias para que el niño tenga un pensamiento divergente, un pensamiento distinto al otro, ¿no? Que pueda desarrollar sus emociones. ¿A través de qué? A través de las asambleas. Antes de empezar la clase, siempre mis asambleas en semicírculo, donde todos los niños puedan mirarse unos a otros y la maestra pueda mirar a todos. Lo que pasa es que muchas instituciones educativas privadas
que son las que abundan más, porque a veces la escuela estatal ya no puede cubrir la demanda. Entonces son espacios muy pequeñitos, ¿no? Que difícilmente se mueven las sillas, las mesas, y no se pueden ver los niños los unos a los otros, siempre están en grupos, pero no se pueden movilizar de una manera distinta por el espacio mismo. Entonces, pocas veces se desarrolla ese pensamiento, ¿ya? Entonces, de eso se trata esta imagen. Es una imagen que podría darnos de hablar media, 1 hora, 2 horas. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar la creatividad? Ahora sí, ya me escucharon y ahora ustedes con sus propias palabras. ¿Por qué es importante desarrollar la creatividad en nuestros niños? Disculpe, porque el niño va creando desde su pensamiento su propia, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando hacemos el Día de la Madre, ¿no? Le expresamos al niño, ¿qué le podemos escribir a mamá? Y los niños dicen una carta, ¿no? El niño ya elige una carta. ¿Y qué le podemos poner en la carta? Entonces el niño va creando, va diciendo, mamá, te amo con todo mi corazón, eres la mejor. Y entonces ya yo creo que uno como docente, bueno, el niño de 3, 4 aún no sabe escribir y le podemos decir, a ver, ¿cómo puedes escribir? ¿Cómo le puedes escribir la carta a mamá? Y el niño te va a decir, no sé las letras, pero uno puede decir, a ver, vamos a crear, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces el niño dice, puedo hacer palitos, bolitas, corazoncitos. Entonces el niño crea su propio grafismo a su forma, a su manera, y luego lo expresa, ¿no? Tú le preguntamos, ¿no? ¿Qué has escrito? Y el niño te va diciendo desde su pensamiento creativo lo que escribió en esa carta. Muy bien. Miren, lo que dice aquí su compañerita, estaba contestando a mí con un ratito. Lo que dice ella, ¿no? Los niños pueden expresar sus emociones para dedicarle algo a mamá. Es cierto que los niños de 3, 4 y 5 aún no están en el nivel de escritura para poder desarrollar, expresar a través de este gráfico algo a mamá. Según el currículum de educación inicial, los niños de 3 años, en el currículum de educación inicial, claro, de 3 años, no se habla de escritura, ni de trazos libres, ni de bolitas, ni palotes a su manera. En 4 y 5 sí, se habla que el niño pueda desarrollar esa expresión gráfica a través de palos, bolitas, de los trazos que él desee, ¿ya? Pero en niños de 3, no. Los niños de 4 y 5, palitas y bolitas, pueden expresar aquello que sienten por mamá, pero no significa que no pueda decirlo. Quien lo tiene que escribir es la maestra. Les dice, niños, el día de hoy vamos a decir todo lo que sentimos por mamá. No sé dibujar, no sé no sé qué, no sé, hacen un montón, algunos hasta se frustran y lloran porque no pueden escribir. Pero la maestra persiste, sí puedes, sí puedes, sí puedes, copia igualito, y el niño se siente estresado, cansado, aburrido, y llora, y llora, y llora. Pero él no puede, pero es claro, es normal, porque no está dentro de su nivel, de su edad madurativa. Pero lo que sí puede hacer un niño es dibujar. Y si quiere hacer algún trazo, lo puede hacer. Luego la maestra se acerca y acompaña y le dice, ¿qué dice tu dibujo? ¿Qué quieres decir con tu dibujo a mamá? ¿Qué quieres decir con estos palitos, con estas bolitas que has escrito a mamá? Y él te va a decir, yo amo a mi mami bonita, y la maestra escribe lo que el niño le dicta. Cuando la maestra escribe lo que el niño le dicta, él se siente feliz, se siente contento, ya no sabe a dónde mostrar su orgullo, porque está dictando lo que siente y está siendo escuchado por su maestra. ¡Ay, qué maravilla que su maestra lo escuche y ella está escribiendo por él! Es una cosa grandiosa. Entonces, las maestras tienen que ser muy hábiles, muy rápidas, de pasar al grupo siguiente. Y tú, tu dibujo, o en un espacio pequeño, no le alcanzó el tiempo para escuchar a todos, a la hora del recreo, a la hora de la lonchera, después de la lonchera, quiero terminar contigo el trabajo, mamá. Vamos a ver, ¿qué quieres decir a mamá con tu dibujo? Y voy escribiendo. O al ingreso, porque a todos no se les puede, a veces es imposible poder atenderlos a todos
en la escritura en ese momento, ¿no? Siempre buscar esos espacios para poder escribir lo que el niño siente, dice, ¿ya? Entonces, la creatividad es muy importante, desarrollar la creatividad es muy importante en los niños. ¿A través de qué? ¿Cómo se puede desarrollar la creatividad? A ver, ustedes que ya están en el 5º ciclo, ¿no, chicas? A través del juego, Miss. A través del juego, muy bien. A través del juego, a través de El actividades niño, gráfico-plásticas. claro, en ¿Cómo? el juego libre, el niño, Tanto de en cuentos, el, en el, Libres, sí, juegos libres. sí, en el juego libre, Miss, el niño crea sus propios, por ejemplo, cuando juega con los bloques, hace su autopista, o de repente hace su puente, o de repente cuando juega en el sector hogar, agarra los huevos y se pone a vender y dice cuesta un sol, entonces el niño va creando y va también en el gráfico plástico, ¿no? Cuando el niño hace sus figuras y todo eso. Ujú. Muy bien, Arixa. Entonces, igual a sus compañeritas que han hablado, sí les he escuchado, a través de las diversas actividades que se desarrollan en el aula, desde la mañana hasta la salida que se van, estamos desarrollando diversas actividades que involucran el desarrollo de su creatividad. Cuando la maestra permite que el niño de manera autónoma realice diferentes actividades. No la maestra que dice, es Día de la Madre, chicos, y vamos a hacer las tarjetas a mamá. Entonces, miren lo que tengo acá. Traen una copia de una mamá con un corazón gigante y la misma copia le entrega a todos los niños. Y ahora vamos a pintar el corazón de rojo. Cuidado que no sea rojo, porque el corazón siempre es rojo. Cuidado que la flor tiene que ser amarilla. A ver qué color está acá. Miren, este es mi modelito, amarillo. Miren, miren, la mamá tiene el cabello marrón. No vayan a pintarlo negro. Entonces, esa maestra está anulando la creatividad del niño. ¿Sí o no, chicas? Por eso es que en el nivel inicial ya no se trabaja con hojas impresas, donde todos los niños tienen lo mismo, porque estamos cortando su creatividad. Y no les decimos a todos, el corazón es rojo. El niño no lo quiere hacer de rojo, pero ama a su mamá. El hecho que pinte de rojo va a decir que ama más a su mamá y que su trabajo está más bonito, ¿no? Vino ese día muy triste, muy amargo, muy contento y quiere hacer un corazón de multicolores, pues. Un corazón arcoíris. Quiere pintar el cabello de su mamá amarillo, pues, porque no sé, lo vio en internet, lo vio no sé en qué parte, y para él le gustó, o es su color preferido. Entonces yo le tengo que dejar que él haga y desarrolle el trabajo de manera autónoma. Él más adelante, con el pasar de los años, él va a ir madurando y se va a ir dando cuenta de muchas cosas. ¿Dónde va a utilizar el rojo, el amarillo, el azul? Pero mientras sea un niño pequeño, necesitamos que desarrolle su creatividad sin cortarle sus alas. Si no, ustedes van a ser como esta segunda imagen del maestro, donde todo lo dice como lo tienen que hacer. Es terrible cuando vemos la semana de educación inicial a las escuelas privadas o estatales. Todavía sacan afuera el panel. Feliz día de educación inicial, todos tienen el mismo payaso. Todos los niños. Y encima con bolitas, ¿cómo se dice? Embolillado. El embolillado causa felicidad en el niño en algunos, porque es un trabajo para desarrollar psicomotricidad fina. Y todavía lo hacen embolillar más y más y más y más. Y el niño se cansa. Con el embolillado los niños se cansan. Son pocos los que terminan a hacer un potecito. Pero todos los países están llenos de bolitas. Y también dice, vive la educación inicial con alegría. Mentira, porque el niño no lo hizo con alegría, lo hizo forzado por su maestra. Y encima la maestra no tuvo el criterio porque hizo un payaso así grande o un payaso muy chiquitito donde no entraban las bolitas o donde faltaba espacio para que él pueda pegar algo más. ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces las maestras anulamos la creatividad, la autonomía del niño. Entonces, si anulamos de esta manera en cosas tan simples, también estamos maltratando pues sus áreas, ¿no? Con las diferentes áreas curriculares. En todas las áreas curriculares el niño debe tener libertad para desarrollar sus actividades. No pensaba llegar a este punto, pero bueno, ya lo hemos tocado porque les va a servir para cualquier curso y para su propia profesión. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Claras? ¿Alguien que quiera opinar algo? No, ¿verdad?
Entonces, es importante desarrollar la creatividad del niño para que el niño pues, sea un ser imaginativo, un ser que resuelva problemas, un ser capaz de enfrentarse a situaciones difíciles de la vida cotidiana, porque la creatividad no solamente es arte, no solamente es danza, no solamente es pintura. Hay que ser creativos para resolver un problema. Por ejemplo, ustedes, mamás de casa, tienen 20 soles para el diario. Todo el día tienen que estirar los 20 soles porque no sé, porque el esposo no mandó, porque el papá del hijo manda una nisca, es lo que es real, ¿no? Y están desesperados porque no saben cómo hacer alcanzar los 20 soles. ¿Ustedes qué tienen que ser? Tienen que ser creativas. ¿Para qué? Para hacer alcanzar ese dinero y hacer alimentos muy ricos y que cuestan muy baratos para que pueda alcanzar el dinero. Entonces, la creatividad se utiliza para diferentes situaciones en nuestra vida diaria. Si a mí me enseñaron a hacer cuadriculada, con mis 20 soles que me dan, voy a renegar y voy a gritar y voy a decir, no me alcanza y no me alcanza y no me alcanza, porque yo estoy acostumbrada a gastar 100, 50 y este que no me manda. Entonces empieza la pelea. Entonces, hasta para eso tenemos que ser creativas, no cuadriculadas. ¿Ya? Pues la creatividad es muy importante en nuestras vidas, no solamente para el arte y la pintura, la danza, no sé qué más. Tenemos que ser creativas para enfrentar diversas situaciones. Muy bien, aquí quedamos. ¿Está bien, chicos? Chicas, ¿alguien más? Para pasar a la siguiente imagen. Miss, buenas noches. ¿Puedo dar mi Hola, opinión? Deidre. Sí, Deidre. Sí, cuando hablamos de creatividad en los niños es que les ayuda a ellos a expresar sus emociones, sus habilidades para el desarrollo cognitivo, donde les permite pensar y desarrollar su inteligencia y sus capacidades que ellos tienen, pueden. Esa es mi opinión, Miss. Muchas gracias. Muy bien, hija. Muy bien. Excelente, Deidre. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a continuar. Miren, esta imagen nos ha ayudado a abrir nuestras mentes y a escuchar nuevas ideas para nuestro trabajo. Ahora observemos la siguiente imagen. Miren, observen. Ya está. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué observan? ¿O qué interpretamos de la imagen? Belinda, a ver, escuchamos a Belinda. Nada. A ver, vamos a abrir. Sino que cuando yo abro, ya, tengo que ver la ventanita. Muy bien. Esta imagen corresponde a qué época o a qué cultura. Parece la cultura Egipcia. La cultura, Jessica, ¿qué dices? Miss Cultura Egipcia. La cultura egipcia. Muy bien. Daisy, ¿qué opinas, Daisy? ¿Qué te trae al recuerdo? Porque no tenemos que ser sabias y saber tantos libros, por favor. ¿Qué te trae al recuerdo esta imagen, Daisy? Bueno, en el tiempo que yo he estudiado historia universal lo veía estos dibujos. Muy bien, Y bueno, Daisy. estoy viendo, Ya. ajá. Continúa así, Daisy, te corté. Bueno, ese es en el tiempo de historia universal, en estos tiempos cuando en la cultura egipcia que este, ellos escribían sus escrituras, cuando enseñaban entre ellos enseñaban las escrituras, ¿no? ¿Mm? Eh, y muchas cosas más Muy que ellos bien. aprendían ahí, y ellos escribían en la pared, ¿no? En sus papeles. Ujú. Muy bien, muy bien. Esto, como ustedes dicen, a ver, ¿quién más está? Hay dos participantes más. A ver, Jessica. A ver, vamos a escuchar a Jessica. Mis buenas noches. Buenas noches. A ver, no sé si está bien, pero interpreto que los egipcios anteriormente querían que sigan sus normas, que todos aprendan igual que que el jefe en su momento. Y en esta foto creo que, si no me equivoco, quiere decir eso, el aprender lo mismo, es como una jerarquía, que todos tienen que aprender la misma base, el mismo el aprendizaje. ¿A eso se refiere, Miss? Ya, Jessica, muy bien. Entonces, está bien, las ideas de todas es válida, está bien. Entonces, esta imagen
imagen corresponde, como decían ustedes, a la cultura egipcia. La cultura egipcia tenía una forma de escritura muy difícil de entender y de comprender, y pocos lo comprenden, porque sus imágenes son cuneiformes, ¿no? No tienen una forma definida, sino miren, si observan bien, hay signos y hay figuras. Hay signos y figuras. Esos signos y figuras al juntarse forman una palabra, pero así fue su forma de comunicarse en aquellos tiempos. A través de estas escrituras también ellos dejaron muchos legados, es decir, muchos cuentos, muchas historias escritas en esta escritura. Entonces, por ejemplo, aquí miren, hay un autor que es muy difícil de este History Centralis, que es difícil de pronunciarlo porque no manejamos este idioma, que esta editorial y Billy Wellman es el que ha juntado diversas historias y mitologías egipcias a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de esta cultura. Eran jeroglíficos lo que escribían, ¿no, Miss? Exacto, sus jeroglíficos, ¿no? Así como en nuestras culturas de Toquepala, ¿recuerdan? En la historia en la historia del Perú, que hacían dentro de sus cuevas sus figuras, de sus vivencias. Lo mismo pasaba pues con la cultura egipcia. Relataban sus historias, sus cuentos, sus tradiciones con esta escritura, que fue un legado para la historia y para la humanidad, y que hasta el día de hoy se recuerda. Entonces, así como la cultura egipcia, también podríamos decir que la Biblia es un conjunto de libros, escritos por quién, por el hombre, pero inspirados por quién, por Dios. O sea, fue escrito al inicio se dio de forma oral, y hubo personas que escribían para que no se vaya perdiendo este legado oral. Y así se fue juntando y juntando todos los libros de la Biblia, hasta el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con las diferentes culturas en el mundo. De acuerdo a su forma de escritura, a su forma de permanecer, su legado histórico, se fue dando a través de la oralidad, y luego se escribió en papiros, en otras formas. Entonces, la literatura siempre estuvo presente desde tiempos muy, muy, muy antiguos, ¿ya? Entonces, esta imagen que les he presentado hoy día es para reconocer que la literatura no viene pues con las obras de Shakespeare, de María, ¿no? Sino que hay una literatura muy, muy, muy antigua, de tiempos muy, muy lejanos, donde se escribe en su forma las diversas tareas o acciones que realizaban en su vida diaria. Entonces, el significado de los jeroglíficos, como dijo nuestra compañerita, se interpretaba en su contexto, es decir, cada jeroglífico podía significar una u otra cosa según los jeroglíficos que lo rodeaban. Por lo tanto, se trataba de un sistema de escritura muy complejo, lo que les decía, que solo lo dominaban algunos especialistas llamados escribas, que eran los que escribían estas figuras, estos signos. El jeroglífico y el cuneiforme fueron los sistemas de escritura más antiguos de la historia, y ambos se inventaron entre el 3300 y 3200 a.C. El sistema de escritura jeroglífica más famoso es el que se utilizaba en el Antiguo Egipto, y se estima que fue utilizada hasta el siglo V después de Cristo. Miren, esta escritura, 3300, 3200 antes de Cristo, y en el siglo V, todavía después de Cristo, seguía utilizándose este tipo de escritura, de manera paralela con otros sistemas de escrituras más sencillos ya. Además de la sociedad egipcia de la antigüedad, hubo otras sociedades de la historia humana que desarrollaron sistemas de escritura jeroglífica. Sin embargo, la mayoría de ellos no pudieron ser descifrados. A ver, vuelvan a leerlo para que se queden en sus cabecitas un minutito, por favor. Muy bien. ¿Hemos dado lectura, chicas? Chicos, hay compañeros también varones aquí en el grupo, ¿verdad? ¿O yo me equivoco? Quizás sea Sí, una Miss. persona. Sí. Ay, ¿dónde están mis compañeros varones? Que no opinan, no los escuchamos.
Franklin. Uno de ellos es Franklin. Ah, Franklin, muy bien. Mire, son un grupo amplio. Aquí hay 79 estudiantes. Entonces, mire esta forma de escritura que, eh, que se hizo a lo largo de la historia. ¿Ya? Muy interesante, ¿no? Muy bonita estudiar, recordar la historia de la humanidad. Muy bien. Además, podemos decir, pues, que la literatura mantiene una profunda relación con la sociedad que la rodea en el momento en el que es creada. O sea, la literatura, a ver, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, hace poquito nomás, hay autores contemporáneos como Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribe situaciones de su vida diaria, pero de acuerdo al ciclo y al contexto en el que se ubica. Él no escribe historias de la época incaica, de la época, no sé, del romanticismo, ¿no? Porque no le responde, no corresponde su contexto. Entonces, la literatura se mantiene por los siglos de los siglos en relación con la sociedad en la que se vive en ese momento. Después, una obra literaria influye en otras épocas y en otras sociedades porque sirve de reflejo por favor ese ruido, para permitir a los lectores situarse en esos momentos y conocerlos. Cuando uno, por ejemplo, coge el libro de Mario Vargas, las obras de Mario Vargas Llosa, el lector va leyendo y se va ubicando en el contexto en el cual Mario Vargas Llosa escribe. Incluso el lector se va situando y va sintiéndose parte de la obra, se va sintiendo como que él estuviera en este colegio Leoncio Militar Leoncio Prado, como si él estuviera cerca al mar y siente las olas del mar, porque este colegio está muy cerquita al mar, siente que el instructor es su maestro. ¿Ustedes han tenido esa sensación, jóvenes estudiantes, cuando han leído una obra? ¿Se han sentido parte de la historia, parte de la obra? Sí, Miss, cuando la historia está tan interesante, uno se concentra y va captando, imaginando. Mientras tú vas leyendo, vas concentrándote en la misma historia. Exacto, Morelia. Mira, entonces, miren, estamos hablando solamente de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, que se desarrolló dentro del Colegio Leoncio Prado y esto está ubicado en el Callao. Y ahorita yo les estoy explicando, más o menos ustedes están situándose ya, y está frente al mar, y el mar suena de noche, las olas muy embravecidas, ¿no? Los alumnos saltando y corriendo, marchando por todo el colegio, ya nos hemos ubicado. Pero cuando el alumno o la persona que le gusta las obras literarias dice, no, yo quiero leer Romeo y Julieta, se va a Romeo y Julieta y se ubica en ese contexto, ¿no? De esa época, de esas ciudades, de esas calles, de la lluvia que cae, de la familia con sus vestidos largos y las princesas con sus vestidos largos y los varones con sus capas, ¿no? Y uno se va situando en esa época. Entonces la literatura siempre va a mantener una estrecha relación con la sociedad que vive en esa época, cómo vive esa sociedad en esa época, y la literatura mantiene esa relación directa, ¿ya? Entonces, pero no olvidemos que el verdadero objetivo de una obra literaria no es solo ser un espejo social. La literatura busca el placer estético que el lector disfrute con la lectura. No solamente es ubicarnos en el tiempo y situarnos, sino que el lector, a través de la lectura, pueda sentir ese placer por la lectura, ese placer estético, que guste de esa literatura tan bonita, escrita, no sé, es como que tú haces un dibujo y hay flores, mariposas, arcoíris, y qué maravilla de dibujo. Lo mismo que cuando tú cojas una hoja de un poema escrito en esos tiempos, sientas pues esa sensación, esa alegría, ese sentimiento.
Entonces, las relaciones que se establecen entre la literatura y la sociedad, disculpen, si mi carga se va el cargador, se va el cargador, un ratito. Que se vaya la batería. Ahí está. Entonces, las relaciones que se establecen entre literatura y sociedad, el papel del autor y del lector, la enseñanza de la literatura como elemento educador, la importancia de la literatura como mantenedora de tradiciones y costumbres y los elementos sociales que animan a la creación literaria. ¿Ya? Entonces, literatura y sociedad están estrechamente ligadas. Ahora, la literatura también tiene un carácter social. ¿Por qué? Porque la literatura es un fenómeno social, porque se da dentro de una sociedad, dentro de un grupo de personas. La literatura no está escrita para una sola persona y el disfrute de una sola persona, sino el disfrute de toda una sociedad. Entonces, esto se produce en una sociedad, ¿qué pasó acá? Parte de la sociedad y su destino, pues, del trabajo es, disculpe, no sé qué pasó acá, ¿no? Cancelar. ¿Qué pasó ya? Su destino de esta obra realizada, creada, está orientada hacia la sociedad. Dicho de otra forma, la sociedad es el sujeto de la obra literaria, también el objeto y por último el receptor de la misma. La literatura y la sociedad se influyen mutuamente, no están separadas. La sociedad condiciona la creación literaria, ¿sí o no? La forma de vida de la sociedad condiciona cómo el escritor va a elaborar su obra. La forma de la sociedad, sus costumbres, cómo esta sociedad es, va a influir en la creación literaria del autor. A su vez, la literatura influye sobre la sociedad de su época y sobre la propia literatura. Y asimismo, la literatura escrita influye sobre la sociedad de ese tiempo, de ese contexto. ¿Ya? Entonces, llegamos a la conclusión que la literatura tiene mucha relación con la sociedad, con su contexto y con la época. Y la literatura también influye en la sociedad. Por eso es su carácter social. Observemos esta imagen. ¿Qué podríamos decir de esta imagen? Miren bien. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les trae a la mente? Ya vamos 84 estudiantes, wow. A ver, ¿quién La guerra opina? de los judíos, maestra. Buenas noches. Muy bien, Jenny Nostroza. La guerra de los judíos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Qué les trae de emociones? ¿Qué sienten? ¿Han visto alguna vez? Creo que hay una película sobre esto, Miss, Rocío nos de, dice que parece que hay una película sobre esto. de un niño que... Tiempos de guerra, Eso es de maestra. Hitler. Ahí, por ahí sale Hitler en tiempos de guerra, sobre la historia de un niño, Eso yo vi judíos. Son niños el niño judíos. de pijamas de raya, ¿no? Raya, ajá, el niño de Pijama en pijama raya. de rayas, no De me acuerdo rayas su de nombre, pero sí de pijama, los... algo así es la película, pero es bien triste la Ah, película. ya, entonces esta imagen corresponde al contexto histórico de qué pasaba en ese tiempo con el mundo. Ya me han dicho Esto muchas fue en pistas, tiempos de guerra, creo, pero ¿qué guerra? Eran prisioneros, Prisioneros de los los alemanes. pobres eran prisioneros, mis. Ya, prisioneros. Entonces, acá mi amiga ha dicho los alemanes. Entonces, esta imagen corresponde a un contexto histórico que es la Primera y Segunda Guerra. ¿La Segunda Guerra? Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Mundial era Claro, donde muchos de los judíos eran prisioneros por los alemanes, ¿verdad? Alemanes. Alemanes. Y que Hitler tenía una macabra idea de que la raza aria era la mejor. Los gringos de ojos verdes y no sé cuánto, eran una raza superior a la de los judíos. ¿No? Que ellos no, los judíos Eran no racistas. merecían nada. ¿Cómo, Daisy? Eran racistas.
Eran odiaban a los racistas, ¿no? judíos. Eran los nazis, muy bien. Y en esta situación, en este contexto histórico, donde había mucho sufrimiento de los judíos, donde Hitler era pues el dueño y amo de todo, se hacen muchas historias, se crean muchas, se dan muchas creaciones literarias muy bonitas, pero muy tristes, que conmueven al lector, como ustedes mismos dicen, que hacen llorar al lector. Esta situación, esta imagen tiene un contexto histórico que voy a invitar a alguno de ustedes a dar lectura. A ver, ¿quién quisiera leer la imagen que estoy presentando? O el PPT que estoy presentando. Yo, Miss. A ver, Edith. A ver, Edith. Rocío, Miss. ¿Rocío lo va a leer o Edith? Edith. Edith, muy bien. Dice, uno de los grandes conflictos de la historia, la Segunda Guerra Mundial, es sin duda uno de los conflictos de mayor envergadura y relevancia en la historia de la humanidad. Si bien es cierto que existen no pocas guerras que han alcanzado un carácter mítico, la guerra de Troya, las guerras médicas o la guerra de los 100 años son solo algunas de ellas. No sería sino hasta el siglo XX, no me acuerdo, cuando llegarían los dos conflictos de alcance auténticamente mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero fue la segunda tal vez por quedar como más reciente, quizás por llegar a tener un enlace incluso mayor que la primera, la que ha quedado más presente en el imaginario colectivo y la que han plasmado en mayor medida la literatura y el cine. En efecto, son innumerables las obras literarias que hablan no ya del conflicto en sí, sino de su época, su contexto, las situaciones que generó, como por ejemplo el Holocausto, los que fueron sus protagonistas, las batallas más importantes o algunas de sus consecuencias o implicaciones. Se trata de obras literarias que por lo general se han producido en los países que fueron protagonistas de la guerra, aunque no siempre es así. Y por ejemplo, también han escrito sobre ella autores de países europeos que no participaron en el conflicto y son, en cualquier caso, autores de países cercanos, geográfica y culturalmente, a aquellos que participaron. Al repaso de toda esa literatura que se ha generado sobre la materia. Es a lo que está dedicada esta entrada. Esta entrada es la imagen que les he presentado, ¿no? La imagen, esta imagen como entrada, y este es pues lo que podríamos decir, lo que sustenta la imagen. Dice pues que la Segunda Guerra Mundial fue la más caótica, ¿no? La que tuvo mayor daño humano contra el ser humano. Increíblemente, esto que se llama, esta obra muy conocida, llevada al cine, Holocausto, donde narra cómo fueron prisioneros los judíos y cómo se les llevaba a estos campos de concentración, y dentro de estos campos de concentración había lugares donde se los calcinaban, desnudos, donde morían niños, mujeres, ancianos, y cualquier edad no era respetada. Entonces, dentro de esta misma situación de vida, muchos de los autores son de ese propio país, los escribieron las historias de cómo sufrieron. Pero también nos dice que no solamente de ese país, sino que ha habido autores que no son de esa nación, que son de otros países europeos muy cercanos a ellos, pero que escribieron esa tragedia, porque estuvieron muy cercanos a este país geográficamente y culturalmente. Entonces fue un poco fácil escribir también lo que sucedía en estos lugares. ¿Se dan cuenta entonces que la literatura está relacionada con el contexto histórico?
los escritores escriben de acuerdo al contexto y a la situación en la que se viven en ese instante. Nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Miren, aquí está el autor de Holocausto. ¿Quién nos puede dar lectura? Yo me... ¿Alguien? Yo Bueno, mismo. Yulisa estaba primera vez. Yulisa. El autor, nacido en 1922, Gerald Green, fue un político, escritor, periodista y productor estadounidense. Se graduó en Columbia tras la lucha en el bando estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. En 1978 escribió el guión para la miniserie Holocausto, que gozó de una gran acogida por parte del público. Posteriormente, convirtió el guión de la serie en una novela. Gracias. Miren, ¿ve? Muy bien. Entonces, este señor Gerald Green, prolífico escritor, periodista y productor estadounidense, quien también luchó para el bando estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, vio el catástrofe que sucedía con las personas y escribió un guión para esta miniserie, ¿no? Y luego ya lo convirtió en una novela. Además, no Y solamente está este autor, ¿sí? ¿Alguien que quiso hablar? es hasta el mismo término holocausto, ¿no? Que significa guerra, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bonito hasta el título. Miren, el título no es bonito, pero Claro. cayó a pelo con la situación. Prácticamente lo que significa, ¿no? Porque he estado investigando, dice que como que dice, ¿no? En el griego, dice en el antiguo griego significa quemarlo todo, ¿no? Como quien dice que acabar con todo. Exacto, muy bien, qué bonito que estés investigando mientras estamos trabajando. Muy bien, miren, no solamente este señor Gerald Green escribió esta historia del Holocausto, sino también hay una autobiografía muy importante que es muy conocida y que de seguro han escuchado el título El diario de Ana Frank. Ahora, ¿para qué? Sí, han escuchado, ¿verdad? Entonces dice, han sido innumerables las novelas dedicadas al tema, por lo general con un fuerte enfoque en el Holocausto. A continuación se dejan algunas de las que se considerarán más relevantes. Algunas de ellas han constituido auténticos éxitos de venta y son universalmente conocidas. O sea, miren, durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Primera o Segunda Guerra Mundial, no solamente está el Holocausto o el diario de Ana Frank, que es una autobiografía, sino también está El tambor de hojalata de Günter Grass, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, Si esto es un hombre de Primo Levi, El ruiseñor de Chris Hanna, El diario de Ana Frank, de la propia Ana Frank, La bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio Iturbe, El niño con el pijama de rayas que decían ustedes, que tenía relación, de John Boyne, La ladrona de libros de Marcus Zusak, Expiación de Iván McEwan, Una librería en Berlín de Francois Frenkel. O sea, hay tantísimas obras que se escribió durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tiene pues lógica lo que decimos, ¿no? La literatura tiene relación directa con la sociedad, el contexto histórico en el que se vive, ¿ya? Acá en Perú también mismo. Uy, Cata, pasemos la próxima. Hay una Sí, de Alonso Cueto, La Hora Azul, que Ujú, se desarrolló durante el Sendero Luminoso en Ayacucho. claro, Es muy bonita bien, esa obra también. muy bien. Entonces, esa, por ejemplo, eso es lo que vamos a comentar más luego. La próxima semana vamos a trabajar la literatura en sus diversos periodos, ¿no? En sus diversas épocas en nuestro país. Así no debería estar, no se tiene que hacer en una amplitud extensa porque no es parte pues de todo el curso, ¿no? Lo vamos a hacer de manera muy rápida la próxima semana porque es necesario recordar. Porque no podemos ser maestras que escriben cuentos, historias, fábulas, poesías, que dicen facilito y lo decoro y le pego con cositas, bolitas de colores y no sé qué más, si no conocemos realmente qué es la literatura, al menos algo
qué es la literatura, cómo se formó, o por qué tiene relación con la historia o con la sociedad, o qué obras literarias hay muy famosas que me ayudan a mí a inspirarme y a hacerme cada vez más sensible, necesario para yo poder crear cuentos e historias para niños. Entonces, por ejemplo, aquí miren, este librito de autobiografía de Ana Frank es la historia de una niña que en medio de la persecución nazi hacia los judíos, logra esconderse en un anexo junto a su familia. Allí escribe un diario donde expresa sus percepciones sobre la vida de adolescente y sobre la situación política del entorno en el que se vivía. Entonces yo tengo aquí, para que nos motivemos, un pequeño video de la historia, así en chiquito, de Ana Frank. A ver, ¿por qué no puedo copiar acá? ¿Quieren ver, chicas? Vamos a... Chicas y chicos, disculpen. Ahí lo presentamos. ¿Ya? Como para desarrollar nuestra sensibilidad. Vamos a... ¿Dónde se coloca? Ya estoy. ¿Qué pasó? Del video. Acá. Pegar. Aquí. Compartir, compartir. Audio. Abrir. ¿Y se observa? ¿Observa la imagen? Sí, Ya. Miss, sí. Ahora voy a encender. Mis pequeños héroes. Uy, son 90, o sea, son 88 alumnos y alumnas en este instante. Es un grupo grande. Ahora vamos a continuar. Pequeños héroes presenta Ana Frank, la chica que nunca perdió la esperanza. Me llamo Ana Frank y me tocó vivir en una época horrible. Cuando era tan solo una niña, un grupo de personas llenas de maldad conquistó casi toda Europa. Odiaban y maltrataban a todos aquellos que pensaban de otra manera. Sin embargo, nunca perdí la esperanza de que un día podríamos volver a vivir en un mundo en paz. Esta es mi historia. Nací en Alemania el 12 de junio de 1929, en el seno de una familia judía. Mis padres ya tenían una hija, Margot, que tenía 2 años más que yo. Eran geniales. Cuando tenía 4 años, un hombre increíblemente malvado llegó al poder en Alemania. Se llamaba Adolf Hitler y era el jefe del partido nazi. Los nazis odiaban a los judíos. Por eso empezaron a prohibirnos muchas cosas, como trabajar, estudiar o salir de casa a la hora que quisiéramos. Mis padres tenían miedo de que la situación empeorara y nos mudamos a Ámsterdam, Holanda. Sin embargo, poco después empezó la Segunda Guerra Mundial y los nazis comenzaron a detener a los judíos sin ninguna razón. Ana, no podemos estar en la calle después de las 8. No quiero ni pensar en lo que pueden hacer los nazis si te encuentran por la calle. Mi mejor recuerdo de Ámsterdam fue el día de mi 13 cumpleaños. Me regalaron un ramo de rosas, un cactus, una bolsa enorme de golosinas, un rompecabezas, algunos libros y más cosas. Pero lo más importante para mí fue el diario. Con solo verlo, me enamoré de él. Le podría contar todo lo que me pasaba sin que nadie más lo supiera nunca. Por eso le puse nombre y lo llamé Kitty. Querida Kitty, el domingo fue un día muy triste. A las 3 del mediodía llamaron a nuestra puerta unos hombres de la policía nazi. Querían que mi hermana Margot fuera a verles. Por suerte, mis padres ya habían previsto que tarde o temprano esto pasaría y habían preparado un escondite sobre las oficinas de la fábrica en la que trabaja papá. Nos ocultaremos allí hasta que acabe la guerra y los nazis dejen de perseguir a los judíos. Tu Ana. A la mañana siguiente nos fuimos todos a la casa de atrás. Así fue como llamamos a nuestro escondite.
Mis padres nos dijeron que no podíamos llevar ninguna maleta. Nos pusimos tantas prendas como pudimos. La vida en la casa de atrás no era fácil. Durante el día no podíamos salir